Vamos a hablar de mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Dinero? Organización, administración. Bueno, creo que Dios ha puesto el sentir en el corazón de que vamos a hablar de 3 temas durante los 3 martes, pero vamos a enfocarnos en otras cosas muy diferentes a las que nos acostumbramos a como enfocarnos al momento de hablar de mayordomía. Amén. Sí, vamos a tener la oportunidad, un espacio para hablar del billete, de la finanza, pero hay cosas más trascendentales en las que debemos cuidar y debemos aprender a ser buenos mayordomos. Amén. El tema de hoy se llama mayordomo de mi enemigo. Hoy vamos a aprender cómo ser el mejor mayordomo de nuestros enemigos, el mejor mayordomo de mi mayor enemigo. ¿A alguien le gustaría ser el mayordomo de algún enemigo? Cuidar los bienes de alguien que de pronto usted le cae mal, una persona que no le agrada, o muchas veces usted en su trabajo, usted no quisiera estar ahí, pero tiene que hacer tareas y tiene que cuidar ese tesoro que han colocado en sus manos, su trabajo, la confianza que ha depositado el jefe en usted. Ahora yo les hago una pregunta, ¿ustedes cómo se sentirían si la persona que ustedes tienen algo con esa persona, no digamos que es la que más odia, porque no vamos a hablar de odio, vamos a hablar de una persona que ustedes no les cae bien, sencillamente es una persona que no conecta con ustedes, pero esa persona le dice, yo le voy a poner todos mis bienes en sus manos para que usted los administre? Y yo veo 2 posibles escenarios ahí. Número 1, vamos a verlo como si no fuéramos cristianos. Que era una persona secular o cualquier persona que no tenga un buen corazón cuando un enemigo tuyo te dice que administres algo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué podría hacer esa persona? Pues voy a ver cómo le va mal, de alguna manera. ¿Sí o no? Pues me puso esto, pues entonces ya que me dio la oportunidad, este es el momento en que yo puedo hacerlo caer. O de pronto hago esto por aquí y no se va a dar cuenta de las finanzas. Y busco la manera de hacer algo como que, porque no lo hago con agrado, es mi enemigo. Si fuera un tema de competencia y es un enemigo, y digamos que tenemos 2 empresas similares, y esa persona me pone a administrar esa empresa, obviamente voy a buscar la manera de ¿qué? De hacerlo caer de alguna forma, porque el ser humano siempre es propenso a tratar de lastimar a las demás personas, inocentemente, inconscientemente o porque lo queremos hacer conscientemente. Pero la reflexión de este momento es que piense en ese enemigo, en esa persona y de verdad depositó la confianza en usted. Ahora vamos al segundo escenario que es muy lógico y es que aquí estamos los hijos de Dios. Bueno, creo que hay 1 o 2. Aquí estamos los hijos de Dios. Y nosotros obramos de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, si un enemigo nos coloca a administrar sus bienes, sus casas, sus cosas, sus negocios, ¿cómo lo haríamos? De la mejor manera posible, ¿cierto? Porque nosotros, vamos al texto que nos dice que cuando seamos siervos o cuando administramos, tenemos que hacerlo como si fuera ¿para quién? Para el Señor. Y lo vamos a hacer tan bien, pero fíjese que hablando en el tema material, en un tema material de llevar un negocio, procuraríamos hacerle la mejor administración, las mejores finanzas, los mejores números, la mejor contabilidad. Que le vaya bien a esa persona, así me cae mal. Porque yo sé que haciendo el bien voy a cosechar ¿qué? El bien. Si cosecho el mal, si siembro el mal, voy a cosechar lo mismo. Entonces voy a procurar que esa persona le vaya muy bien. Entonces, imagínate otro escenario ahora, hablando un poco de lo que pasa, que a ti te coloquen al frente de una empresa de, no sé, del presidente de hoy. Te cae bien, te cae mal, pues no importa. Pero supongamos que no te cae bien, tú buscas hacerlo lo mejor posible porque necesitas tener un resultado sobre esa persona. Lo que les quiero decir es que sea la situación que sea, si una persona es tu enemigo, al final si tú vas a administrar sus cosas, vas a procurar hacer ¿qué? Lo mejor para esa persona, ¿cierto? Pero ahora pensemos en nuestro más grande enemigo. ¿Cuál es nuestro más grande enemigo? ¿Quién es el peor enemigo de nosotros?
El diablo, el cornudo. ¿Sí? El cornudo porque, miren, la imagen del diablo, a mí no me gusta hablar mucho de, porque no me gusta hablar de lo que no importa. O sea, procuro ni siquiera nombrarlo. Vamos a decirle el enemigo. Es porque son figuras que nosotros hemos creído con esa cultura por los griegos. ¿Sí? La figura del enemigo era así, cornudo, con cola, con cachos y que se aparecía en las fiestas. Y una vez les conté eso, que yo algún día fui a una fiesta por allá, a una discoteca por allá de algún sitio, y era muy famoso porque decían que allá se aparecía de noche y que uno le podía ver los cascos caminando y todo, y ese era el cuento de eso. Pero resulta que la fuerza del mal opera de otra manera, de una manera muy distinta. Y casi siempre le echamos la culpa de todo lo que nos pasa al enemigo. Él es el que me colocó la tentación, Él es el que me hizo caer en mi empresa, en mi trabajo. Pero no nos damos cuenta que tenemos un gran enemigo con el que convivimos constantemente. Y efectivamente nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Amén. Usted piensa que el enemigo está allá afuera. Pero quiero decirte que el enemigo está aquí, en este momento. No el cornudo, no el enemigo, no. Nosotros nos saboteamos. Por eso hoy vamos a aprender a ser mayordomos de nuestras emociones, de nosotros mismos. Vamos a verlo ahí un poquito. Porque la mayordomía no es solamente hablar de dinero, siempre hablamos de dinero. Pero el dinero es una consecuencia de que su vida esté emocionalmente bien, de que su vida esté espiritualmente bien. Usted está espiritualmente bien en Dios y no le duele dar para el Señor. Usted se siente bien emocionalmente, dice, se siente feliz con más agrado para Dios. Entonces el dar es una consecuencia de una integridad y una sinergia. Amén. Entonces no se pierdan estos martes. Hoy vamos a empezar con nuestras emociones. Vamos a continuar después con la parte financiera. Vamos el próximo martes y al final vamos a hablar acerca de la mayordomía espiritual. Los voy a invitar a que lean conmigo unos textos del Señor que nos dejó acá en su palabra y dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es ¿qué? Tentado, cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz ¿a qué, mis queridos hermanos? A la muerte. Y vamos a leer otro texto que dice en 1 Timoteo 4:16, la primera carta que envía el apóstol Pablo a Timoteo, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás ¿qué? A ti mismo y a los que te oyeren. Estas son las palabras. Primero Pablo está diciéndole a Timoteo que, por favor, cuídate de ti mismo. En esa época era más fácil cuidarse de los romanos que estaban en guerra en ese momento. Pero cuidarse de sí mismo era supremamente importante. Y él le dice, haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. Y vamos a entrar rápidamente en el tema. Y quiero que nos centremos en una historia breve. Vamos a leer Génesis 4. Quiero que leamos esa parte de Génesis, del versículo 3 al número 7. Y vamos a ver por qué es importante que tengamos autocontrol. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Esa es la versión Nueva Internacional. El Señor está en ese momento en que recibe las ofrendas de ellos, pero se acerca a Caín, que vive un momento en el cual él tiene confusión, tiene ira.
tiene una serie de emociones porque se sintió rechazado por parte de Dios. Ustedes saben que es que presentemos nuestro mejor culto, nuestra mejor ofrenda aquí para Dios hoy y que Dios diga, no me gustó. ¿Ustedes cómo se sentirían en ese momento? ¿Cómo se sentirían? Nosotros, ¿cómo nos sentiríamos de eso? Nos sentiríamos decepcionados de pronto, pero Dios, ¿por qué se desagradó de mí? Si yo traje con tanto esfuerzo mi mejor ofrenda, mi mejor canción. Hoy traje mi mejor adoración. Traje algo súper importante para Él, pero me miró con desagrado. ¿Qué pasa con Caín? Caín tiene ese momento de ira, de descontrol, pero a pesar de que Dios se desagrada porque no era lo que le gustaba, se acerca a Él y le habla y le da una oportunidad. Por eso le dice, si tú lo haces, lo piensas, haces lo bueno, recibirás lo bueno. Si haces lo malo, recibirás lo malo. Pero no obstante, tú puedes dominarlo. Entonces vamos a decir eso hoy. Tú puedes dominarlo, querido hermano. Hay situaciones en la vida que tú crees que no las puedes dominar. Hay momentos y emociones que tú crees que no las puedes dominar. Pero Dios te dice hoy, tú puedes dominarlo. Podemos dominarlo. Demos una alabanza al Señor. ¿Qué pasó con Caín? Caín, antes de matar a su hermano, él ya había asesinado, había desvivido a su hermano en su corazón. Él ya había planificado todo. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por un momento de ¿qué? De ira, de frustración, de desespero. Y se dejó llevar en un momento que le trajo una gran consecuencia. Y él, en vez de tomar control de esa situación y frenar, decidió cometer un acto violento contra su propio hermano, contra su propia carne. ¿Qué pasa, queridos hermanos? Nosotros vivimos situaciones de emociones y emociones. Por ejemplo, el miedo. Tienes un momento en que estás con miedo y tienes una respuesta al peligro. El exceso nos puede paralizar porque tenemos tanto miedo. No puedes tomar decisiones. Inclusive te impide crecer. Vives con desconfianza porque de pronto te escasea la fe. Pero eso te hace cometer errores. De pronto no desvives a alguien, pero sí estás desviviendo un sueño tuyo, un proyecto tuyo. O inclusive una persona que está a tu lado le haces daño y no te das cuenta. De pronto porque sientes miedo. Miedo a perder a una persona. ¿Ustedes alguna vez han tenido miedo de perder a alguien? ¿Alguien que aman? Y por ese miedo ustedes hacen lo que sea, y entre todo lo que hacemos es cometer errores. Por no dejar ir a esa persona, terminamos aceptando cosas que nos hacen daño a nosotros porque tenemos miedo. Esa es la respuesta al peligro. Entonces prefiero que esa persona no se vaya, tengo miedo de que se vaya, pero no importa cómo me trate. Lo importante es que permanezca conmigo, porque tengo miedo de estar solo. ¿Alguna vez alguien se ha sentido solo? ¿Te has sentido solo? ¿O has tenido, por ejemplo, una emoción, un sentimiento de ira? Como tal vez estamos hablando de Caín. De pronto es un momento de ira porque sientes frustración ante una injusticia, o de pronto porque te frustraste por algo y sientes ira. En la casa, en el trabajo. Pero no sabemos administrar nuestras emociones. Nos dejamos llevar. Porque nunca hemos aprendido a ser mayordomos de nuestra vida, hermano. Es importante tener el control de todas estas emociones. Porque le pasó a muchas personas. Vamos a dar un ejemplo ahorita para ilustrarlo. Y la Biblia te dice, airaos pero no pequéis. Vamos a sentir ese sentimiento de ira. O tal vez estás en un momento en que sientes ansiedad, porque sientes una anticipación excesiva del futuro. Sientes que esa ansiedad te produce desgaste mental y físico, porque no le has entregado ese futuro a Dios. La ansiedad te dice, este proyecto, ¿será que sí me va a salir? ¿No me va a salir? Y estoy tan ansioso. Y de pronto eso fue lo que le pasó a Caín. Él en su ansiedad estaba tan ansioso por presentar lo mejor que, no sé, ¿y qué va a pensar Dios? ¿Y qué va a hacer Él? Tomemos de esto y voy a tomar del fruto y le voy a dar esto. Y se presentó con cualquier cosa. ¿Por causa de qué? De la ansiedad. La ansiedad es una enfermedad que está de moda también. Vivimos en un mundo ansioso.
Ya todo pasa mucho más rápido. Usted ve la información más rápido, usted quiere saber las cosas más rápido. Inclusive nuestros hijos tienen acceso a tecnologías donde ellos aprenden mucho más rápido. Si queremos información en este momento de algo que es supremamente trascendente, lo buscamos por la red porque vivimos en un mundo que está en constante ansiedad. Usted tiene que ser un mayordomo de eso, mi querido hermano. Usted no se puede dejar llevar por la ansiedad en esta hora. De pronto hay algo que lo tiene ansioso hoy, un problema, una situación. Pero a esa ansiedad también le puede sumar el miedo, le puede sumar tristeza, le puede sumar depresión, ese dolor emocional prolongado. Puede acabar tu motivación y la esperanza de lo que tú quieres realizar. Pero Dios no rechaza un corazón quebrantado, querido hermano. Cuando tú te sientes quebrantado, puedes estar quebrantado en este momento porque hay tristeza en tu vida. Piensa que es Dios que dice, yo estoy cercano. Cercano está el Señor a los quebrantados ¿de qué? De corazón. A ese corazón que está triste, hay alguien que está ahí cercano al pie de nosotros, al pie de nuestro corazón en medio de esa tristeza. Pero tenemos que aprender que nosotros debemos de manejar nuestras emociones. Demos una alabanza al Señor. Hay otra sensación que podemos hablar, que la vergüenza que sentía Caín en ese momento. Él sintió vergüenza. Yo creo que él en medio de todo eso, cuando Dios le dice, oye, no me gustó, pero piensa bien lo que vas a hacer. Tienes la oportunidad de hacerlo, contrólalo. Tú lo puedes controlar. Pero él no sentía vergüenza. Era una vida llena de acumulación de sentimientos, de emociones, querido hermano. Ahora piense por un minuto, por causa de las emociones y no controlarlas, no tener dominio propio, ¿cuántas cosas has perdido o has hecho por una emoción? Piensa en una. Piensa en una. Piensa en una. ¿Qué te ha llevado a eso? Hay unas emociones que quisiera compartir con ustedes que sintió el rey David, dejando a un lado Caín y la consecuencia que él hizo. De este tema tenemos que aprender que Caín no solamente desvivió a su hermano, sino que fue una persona que se dejó llevar. ¿Por qué? Por sus emociones. No logró controlarse en un instante y eso lo llevó ¿a qué? A cometer un crimen y le costó su felicidad, su vida y de pronto un proyecto de vida más largo. Amén. ¿Claros ahí? ¿Tenemos ahí? Y Dios te dice hoy que tú ¿qué? Tú puedes controlarlo. Tú puedes controlarlo, hermano. No importa la situación que estés pasando, tú puedes controlarlo. Estamos hablando de tu cuerpo, de tus emociones, de tu persona. Tú puedes controlarlo. Y a eso le vas a sumar que tienes a Dios que está contigo y Él te va a ayudar a controlarlo aún más. Pero Caín lo que hizo fue darle la espalda y decirle a Dios, no, ni siquiera quiso hablarle a él, porque él le dijo, en otra versión dice, y ya el deseo está sobre tu hermano. O sea, Dios ya le dijo, y yo ya sé qué vas a hacer. Yo ya sé cuál es tu deseo, ya sé qué tiene tu corazón, ya sé cuál va a ser el resultado. Y aún así sabiendo el resultado le dijo, pero tú puedes controlarlo. Pero él decidió el camino de la ira, de la desesperación, de la frustración, hermano. Y ese es el camino que no tenemos que recorrer. Y lo mismo le pasaba a David. El rey David pasó por unos momentos en los cuales él se sintió muy frustrado. Sintió desesperanza, una sensación de no tener salida, pérdida de sentido e inclusive de su empatía. Se sentía perseguido, agotado y sin un refugio visible. Vemos cuando él en el Salmo 143 dice, mi espíritu desfallece dentro de mí. Tiene otro sentimiento David en otra ocasión, que es un sentimiento de culpa. Hizo una autoacusación, ustedes lo van a ver en el Salmo 51, sentía vergüenza, sentía un castigo interno tras su pecado con Betsabé. Pero en otra ocasión dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sintió el rey David, que era tan poderoso, ya vamos a hablar un poco por qué me voy a referir a David. Vivió las mismas situaciones que nosotros enfrentamos. Esto no es nuevo, hermanos. Cuando tratamos de ver que hay enfermedades nuevas, situaciones nuevas, eso ya existió en la Biblia hace mucho tiempo. Él también sintió traición. Cuando quebrantaron su confianza y fue traicionado por Aitofel durante la rebelión contra su hijo Absalón. Ustedes saben cómo en la historia de David hay muchos momentos de él
y son una montaña rusa muy grande, lleno de emociones, y de momentos en los cuales él se sentía victorioso, fuerte. Peleó contra el gigante, lo derrotó, cortó su cabeza, era el más victorioso, trajo un arca, hizo todo lo posible por traer todo lo necesario para proyectarse y construir el mejor templo hasta el día de hoy construido. Pero también vivió un momento en que, ¿qué pasó? Cuando él cae, siente traición, es traicionado, sintió abandono, sintió soledad. De esa soledad que a veces nosotros sentimos. Esa soledad en la que decimos, no tengo ni siquiera con quién hablar, ni expresarle lo que siento. No hay a quien decirle nada. Y él lo expresó así en cada uno de los salmos, como en el Salmo 22:1, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién más les escuchamos estas palabras un día? ¿Quién más las dijo? El Señor Jesús. Para que cuando le diga a usted a algún que cree en, no sé, 2, 3, 4, 5, se le diga, en ese momento Jesucristo estaba cumpliendo y hablando acerca de la misma situación de abandono que sintió David en algún momento. Demos una alabanza al Señor. Entonces, ¿qué pasaba con David? Rápidamente. Niño, es un pastor de ovejas, es un niño totalmente atípico, un niño atípico, con muchos valores, muchas fortalezas, porque él desde pequeño, cuando empieza a crear sus salmos, él empieza a soñar, trayendo a su imaginación la situación actual que él vivía. ¿Él vivía qué? En ovejas, en medio de ovejas, bueyes, habían lobos. De pronto, si fuera un David actual, sería un niño que viviría en medio del Transmilenio, el metro, no sé en qué ciudad sea, o de pronto en su colegio, en su tribu urbana, en cualquier cosa, y ese sería el ambiente de él, y los salmos ya no serían el Señor es mi pastor, de pronto diría el Señor es mi protector en medio del bus, algo así haría él, pero es un niño atípico que tomó ese momento y lo transformó en una literatura hermosa. Además de que esa literatura iba llena de espiritualidad, porque David se convirtió en el escritor también profético de muchos salmos. Amén. Entonces es un niño atípico. Crece con una mentalidad totalmente distinta y un tipo de emoción totalmente diferente. Se enfrenta al gigante cuando va a llevarle comida a sus hermanos y ve a un Goliat ahí totalmente invencible y él lo ve pequeño, otra vez con una mentalidad totalmente resiliente, totalmente diferente. Unas emociones controladas dentro de él en ese momento. No se dejó ir por la ira, por la emoción, sino solamente dijo, ¿quién es ese? El Señor está con nosotros, Él no es nada. Él sabía a qué Dios le servía. Usted sabe a qué Dios le sirve en ese momento. Por eso esas emociones usted tiene que trasladarlas a Dios, hermano. Debemos trasladar nuestras emociones a Dios. Y David vive ese sube y baja, hermano. ¿Y qué pasa? En cada momento de la vida hay que saber administrar, tener mayordomía en nuestras emociones. Entonces ese momento de euforia que él vivía, de voy a matar, lo logró, lo hizo. Con el tiempo tuvo que pasar otro problema y es vivir un momento en el cual el rey que le demostró que era fuerte, era el mayor guerrero, el rey lo quería asesinar porque entraba un espíritu de parte de Dios y le mandaba una lanza queriéndolo asesinar y él tenía que esquivarlo cada vez que tocaba el arpa para él. Pero aún así él en su emoción, en su vida él seguía, pero es un sube y baja. Y estamos hablando de una persona totalmente fuerte, de un carácter fuerte, de unas emociones establecidas. Amén. Digno de admirar. Pero llega un momento en que es puesto por rey, tiene el poder, conquista reinos, está fuerte, pero las emociones empiezan a tener ese sube y baja, hermano. Y debemos buscar un equilibrio. ¿A usted le gustaría tener un equilibrio emocional? No es porque le digan a ustedes le digan, no, hermano, es que usted es desequilibrado emocional, somos desequilibrados, vamos donde el psiquiatra, eso. No, hermano. Tenemos que aprender a tener un equilibrio en todo. Porque a veces estas emociones, el sentir ira no es tampoco malo. A veces puedes tener ira y eso puede hacer que luches por algo y logres salvar a alguien y eso traería una consecuencia buena. Y vemos a David en ese transitar y está en ese estado hasta cuando llega ese momento en que él siente que por culpa de que él dejó llevarse por una emoción muy fácil que existe mucho en esta época y es el orgullo. ¿Sí? Y el orgullo no solamente es verse altivo, es tener un corazón en el cual tú te sientes tan suficiente y no entiendes que nosotros dependemos 100% de nuestro Dios y de todo lo que Él planea para nuestras vidas. Gloria al Señor.
Toda tu vida está totalmente escrita en Él. Así como el deseo dijo, hey Juan Pablo, yo ya sé cuál es tu deseo de tu corazón, pero oye, puedes controlarlo. La única forma de controlar nuestras emociones es depositando nuestra confianza en Dios. Decirle, Señor, mira, tengo este problema de ira, ayúdame a ser una persona más calmada. Ayúdame a ser una persona que controle, me gusta hablar de la gente, me gusta hablar de las personas, me gusta un poquito crear contienda. No, ayúdame, eso no está bien. Y David es esa persona que está en ese sub y baja emocional. Y llega el momento en que, por su orgullo, el orgullo salió ese día muy de temprano en la mañana. El orgullo se levantó y miró y vio una mujer bonita y ustedes ya saben qué pasó, ¿saben? Y su orgullo lo llevó a cometer ¿qué? No tuvo autocontrol en ese momento. Él lo que debía hacer era en ese momento, él iba a ver a esa mujer de todas maneras y le iba a terminar deseando todo el tiempo. Porque él era un hombre y tenía mujer y le gustó a esa mujer. ¿Qué tenía que hacer él? Pues bueno, de pronto decir, no, pues no lo debo hacer, mejor me entro, pero es que él era rey y el rey todo lo puede conseguir. Y no hay momentos en la vida en que tú te sientes tan poderoso y dices, todo lo puedo conseguir, no importa, yo puedo conseguirlo todo y te sientes así y esa parte, pero en ese medio de ese orgullo no está Dios, no está el Señor. Cuando nos creemos superiores, fuertes, no quiere decir que no nos sintamos también personas fuertes, pero en Dios es diferente las cosas. Cuando mi confianza está puesta en Dios, ya no es mi batalla, no son mis peleas, ya no es mi orgullo, es que Él me ayuda a levantarme. Por eso vamos a ver más adelante de que de verdad cuando ponemos nuestra confianza en Dios, el dinero fluye, la vida fluye, tus emociones fluyen. Y David tiene esa sensación, pierde todo esto, y ahí viene el problema, de que por no controlar esa emoción, David, tú puedes controlarlo. David, tú puedes controlarlo, pero él no. Yo no quiero tener dominio propio. Andrés, esta situación hoy, tus sentimientos, lo que te está alejando de Dios, tú puedes controlarlo. María, Jorge, eso que te causa dolor, lo puedes controlar. Solamente tenemos que depositar ese dolor, ese miedo, esa frustración, esa ira, dejarla en la presencia de Dios, dejarlo en sus manos y decirle, Señor, mis fuerzas no son suficientes, yo te necesito. Necesito que tú intervengas en mi vida, en mi corazón y lo hagas de nuevo. Crea en mí ese corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo puedo controlarlo. No por mis fuerzas, no son con las fuerzas de caballo, de guerreros, decía el verso, dice, es con el Señor, con las fuerzas del Señor. Cuando depositas tu vida en Él y le dices, Señor, hay algo en mi vida que me está haciendo tanto daño emocionalmente, necesito que me ayudes a administrarlo. Esto me está haciendo un hueco en mi corazón, me está dañando. Tal vez hay cosas en tu vida que te está pudriendo y no te das cuenta, hermanos. Sentimientos, emociones, cosas que no interesa que nos enteremos cuáles son. El único que le interesa y el que debe estar enterado de todo eso es nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él va a dar la solución a las cosas. Y por causa de ese orgullo, David se asomó en la mañana, ese orgullo lo llevó a cometer un error y el Señor le dijo, las consecuencias van a ser graves y debes asumir las consecuencias, tu hijo morirá. Y no solamente eso pasó, no solamente murió su hijo, resulta que después él se siente traicionado y viene otras series de emociones con las que él tiene que lidiar en ese sub y baja a causa de ese pecado. Y es cuando Absalón se rebela contra él y el mismo Señor le dijo, de tu propia casa, lo que tú hiciste en el secreto, no te preocupes, lo voy a hacer en público. En ese momento el Señor era un poquito más fuerte, más intransigente, lo vemos en esa escena. Y ahora que nosotros tenemos la gracia, porque sobreabunda el pecado, ya es otro tiempo en el cual Dios dice, oye, acércate a mí, todavía lo podemos arreglar de otra manera, pero el Señor en ese momento fue tajante. Y David sufre eso, ¿y qué pasó? Tuvo que sentir la traición de su propia sangre, su propio hijo, su propio ejército, sus propios capitanes, sus propios ejércitos estaban contra él. Y cuando ustedes ven la escena, ven a David después de que era un hombre guerrero, fuerte, poderoso, un niño resiliente, un niño que era atípico y que fue un joven guerrero fuerte, lo ves escondido también, huyendo de su propio hijo, de su propia sangre, porque no supo manejar una emoción, querido hermano. Él no era un buen administrador de sus emociones.
No era un buen mayordomo de sus emociones, hermanos. Era un buen mayordomo podemos decir, de las riquezas, porque David, él cuando quiso hacer el templo dijo, vamos a traer de lo mejor, el mejor oro, lo mejor y además voy a dar de mi propio tesoro, voy a dar más. O sea, él pensando, era muy bueno en eso, pero sus emociones, hermano, estaba descontrolado y eso tuvo la consecuencia que tuvo. Demos una alabanza al Señor. Ahora, mi querido hermano, pensemos en que cada una de esas emociones que podemos tener en ese sub y baja, porque somos humanos. Amén. No podemos olvidar que somos humanos, somos hechos de carne. No somos hechos de ningún otro material distinto, no somos hechos de titanio ni de hierro, somos humanos, carne. Todos nos pasan las mismas situaciones, los mismos problemas. Pero ¿qué debes hacer cuando viene ese problema? Va a llegar el miedo, tengo que tener mi confianza puesta en Dios. Va a llegar el momento de ira, de mis emociones. Debo tener control porque dice, airaos pero no pequéis. Puedo sentir ansiedad, tristeza, depresión. Puedo sentir culpa, puedo sentir vergüenza, frustración, desesperanza. Pero tengo que aprender a controlar mis emociones. ¿Usted cree que podría controlar sus emociones, querido hermano? Hay una historia de la mitología griega que es la historia de Ícaro. ¿Qué pasa con Ícaro? Ícaro era el hijo de Dédalo. Ellos están encerrados en el laberinto de Creta y él era un inventor, el papá. Dédalo era el papá, Ícaro era el hijo. Y estaban en un momento de desesperación, no podrían salir porque el rey Minos los había encerrado y confinado a ese lugar. Y él se le ocurre, como era inventor, dijo, voy a inventar algo para que podamos salir. Entonces construyó unas alas con plumas y las revistió de cera. Y le dijo a su hijo Ícaro, hijo, presta atención, tienes que dominarte. Domina tu emoción. Si vas muy bajo, las alas se te van a mojar y te vas a ir para abajo y te vas a hundir. Y si vas muy alto, el sol derrite la cera y vas a caer. Ya adivine qué fue lo que pasó con Ícaro. ¿Alguien ha escuchado esta historia alguna vez? Amén. ¿Qué pasó con Ícaro? Se elevó y ¿qué? Murió por no gobernar una emoción. Tuvo un impulso sin límite, una emoción sin sabiduría, una libertad sin mayordomía porque se sentía libre, estaba encerrado, y un deseo sin obediencia. No supo administrar lo que tenía, que era su libertad, la oportunidad de vivir, y el resultado fue que él se emocionó tanto, salió con tanta fuerza, pensó que ese era algo de su capacidad, era su oportunidad, era su libertad. No tuvo dominio propio, ni obediencia, ni siquiera se proyectó. Y lo que hizo fue elevarse tanto. ¿Y qué pasó? El sol derritió la cera y él cayó y murió. Y un padre quedó también con otro sentimiento de frustración a causa de que por causa de su invento de eso terminó muriendo su hijo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Ícaro? Lo mismo. Ustedes ven que el ejemplo secular y el bíblico van para el mismo punto, hermano. Hay que tener un equilibrio emocional y administrable, hermano. No podemos sentirnos las peores personas de la vida, porque va a venir el agua y nos va a tapar y nos va a mojar y nos vamos a ahogar. Cuando nos sentimos más pequeños, nos sentimos menos que las demás personas emocionalmente, vamos a terminar hundidos ahí en un mar de desesperanza. Y el caso contrario es cuando nos sentimos tan autosuficientes que queremos todo así, ya no dependemos de nadie, vamos sin Dios y sin rumbo. Déjame decirte que el fuego va a consumir ese lugar y vas a caer de ese lugar, hermano. Hay que tener un equilibrio emocional en el cual tú te encuentres. Por eso Pablo le dice, cuídate de ti mismo. Le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Tú eres tu mayor enemigo. Tú eres el que produce las cosas. Muchos problemas que tenemos nosotros en la vida es porque nosotros los hemos creado. A veces te dice, te llama alguien, a una persona importante para ti, te dice, te quiero contar algo, es que me pasó algo. Inmediatamente que entra la ansiedad. ¿Qué será? ¿Y ahora yo qué hice? Y tú empiezas a no tener control en esa emoción y ya estás predispuesta a decir, bueno, es algo malo.
porque tendemos a siempre pensar en los escenarios fatídicos, malos. Y resulta que te dijeron, no, es que me gané la lotería, pero es que no te quiero decir, es que no podía hablar y pasa todo lo contrario de lo que tú piensas. Pero es que la ansiedad, hermano, vivimos en un momento de ansiedad o de miedo, que son dos contrastes, o de miedo en el cual tú dices, no, mejor no voy, no me arriesgo, mejor no lo hago. Piensa por un minuto en esta hora, ¿qué emoción en tu vida, como lo dijimos anteriormente, ha sido trascendente hasta el día de hoy, que tú debas cambiar? Que tú quieras administrar, que tú digas, bueno, Dios mío, voy a hacer una tarea, voy a ser un administrador. Entonces, cuando uno es administrador de algo, dice, bueno, lo primero que voy a hacer es evaluar toda la situación en esta empresa. Vamos a hacer una auditoría. ¿Tú te has hecho una auditoría interna? Es decir, yo voy a administrar mi vida hoy, voy a ver quién soy yo, de qué estoy hecho, qué soy capaz de hacer, cuáles son mis límites, hasta dónde puedo subir, hasta dónde puedo bajar, hasta dónde puedo tener un equilibrio. ¿Lo has hecho alguna vez en tu vida? ¿Te has cuestionado acerca de tus emociones? ¿Cómo las puedes controlar? ¿No? De pronto decir, bueno, es que realmente toda la vida he vivido con un problema y es que soy iracundo. Por ejemplo, yo soy de un temperamento bastante fuerte, muy fuerte. Pero ahí lo trato de controlar pero yo soy consciente de eso. Yo empecé a tener un nivel de conciencia sobre mi problema y mi emoción que me domina. Yo dije, no, tengo que manejar un poco y a veces sale ese, y a veces yo digo, no, pero sí, y a veces sale ese descontrol. Pero aprendí a reconocer que puedo tener problema, puedo tener otro, puedo ser una persona temerosa. No me arriesgo, me da miedo, no soy capaz. Tienes que controlar tu emoción, llevar a un punto de equilibrio en el cual tú digas, bueno, esto puede ser menos trascendente si realmente lo pongo en las manos del Señor. Tener un equilibrio emocional, hermano, te va a llevar al éxito. No al almacén de la 80, no, te va a llevar al éxito rotundo, de verdad, hermano. Y no solamente pienses en el éxito, porque mayordomía no es solamente hablar de dinero. Te va a llevar al éxito de que tú puedes empezar a creer que eres capaz de hacer cosas que antes no eras capaz de hacer. Si tienes un sentimiento, una emoción, sientes frustración, hermano, y has vivido toda la vida frustrado porque en tu casa te dijeron que nunca se ibas a ser capaz de hacer algo, tú vas a crecer con eso siempre. Y esa emoción siempre, cuando vas a arrancar algo, dices, no, eso no sale nada, y vives frustrado todo el tiempo, hermano. ¿Te has puesto a pensar que eso no es lo que Dios quiere? Dios quiere un pueblo victorioso. Tenemos un padre, yo soy padre, yo como quisiera ver a mis hijos. ¿Tú cómo quisieras ver tus hijos cuando los tengas? ¿Quieres que tu hijo sea frágil, que le vaya mal en el estudio, que emprenda un proyecto y pierda? ¿Que viva una vida de tristeza y de agonía? ¿Que se encierre en su cuarto a llorar solo y que tú ni te enteres de qué pasó con él? ¿Tú crees que eso sería lo que tú quisieras para un hijo? ¿Cuánto más Dios tiene mejores pensamientos para nosotros? Porque Él nos ama con un amor tan profundo, tan único, que ninguno de los seres humanos lo vamos a poder igualar. El amor de Él es trascendente, es inminente, no tiene límites. Nosotros tenemos un límite. ¿Cuál es el buen deseo que Dios quiere para tus emociones? Pero Él dice, espérate, puedes controlarlo. Señor, enséñame a controlar esta emoción. Necesito controlar mi vida. Necesito controlar esto que me está haciendo daño. Y Él te dice, puedes hacerlo. No te lo diciendo porque lo diga yo, así lo dice la palabra. Cuando ven el caso, le dijo, espérate, tú puedes controlarlo. Yo ya sé tu deseo. Tú estás totalmente desnudo ante Dios. Tu vida, tu emoción está totalmente suelta ante Dios. Nada podemos ocultar de Dios. Él en ese momento conoce y ya sabe el resultado de esas emociones, pero pero si Él te dice que puedes pararlo, es porque Él también puede hacer que ese futuro que Él está viendo cambie, hermano. ¿Ustedes no creen eso? Ustedes ven textos en la Biblia. Un rey que hizo cambiar de opinión a Dios. ¿Usted cuándo hace cambiar de opinión a Dios? Cuando Él ya lo sabe todo, hermano. Pero tenemos ese libre albedrío, hermano. Y es que piensen que Dios tiene toda la escena. Bueno, para no ser tan... Él sabe todo lo que está pasando, querido hermano. Él ya sabe todo lo que pasa en mi final o no mi final. En la cultura judía, yo hablo mucho, usted me escucha hablar mucho de los judíos, es porque realmente me encanta saber la idiosincrasia de donde yo creo, porque mi creencia viene de allá. Y ellos hay cosas que son mucho más poderosos en conocimiento que nosotros.
Les hace falta lo más importante, tener la revelación de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero tienen cosas muy poderosas y hay muchos que dicen, bueno, cuando ya te pasó algo fue la voluntad de Dios. ¿Y fue algo malo? Sí, es que era la voluntad de Dios. Y lo pude haber cambiado. Y si cambió porque tú hiciste algo diferente, también eso fue la voluntad de Dios. Entonces tú dices, pero si es la voluntad de Dios, que sí o que no, que tal vez, pero el resultado siempre va a ser que Dios termina siendo la voluntad de Él. Pero Él sí deja que tú controles cosas, que tú pongas freno, hermano. Que tú digas, ¿y cómo hubiera sido mi vida si no? ¿Qué hubiera hecho? Caín se hubiera dicho, ¿y si yo no me hubiera abalanzado contra mi hermano? ¿Y si no lo hubiera hecho? Él se fue caminando pensando eso. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y si me hubiera controlado? ¿Ustedes creen que el escenario hubiera sido diferente? ¿Sí o no? ¿O tenía que ser así? ¿Tenía que estar escrito así en la Biblia? Así tenía que ser. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Pudo cambiar o no podía cambiar? Hermano, Dios puede hacer lo que Él quiera, hermano. Si Él quiere cambiarnos ahorita y llevarnos, Él lo puede hacer, querido hermano. Dios es soberano. Nuestro amado Señor es soberano y Él puede hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. Ahora, ¿cuánto más cuando tú te preparas emocionalmente y le dices, Señor, quiero administrar mis emociones para que tú hagas con mi vida lo que tú quieras, Señor? Quiero liberarme, quiero entregarme a ti. Quiero darte este momento de mi vida. Quiero entregarte esto que necesito cuidarme a mí mismo, esto, por lo que me he sentido tentado. Lo que está produciendo mi mente. Porque recuerda, hermano, hay muchas cosas que no solamente son del enemigo. Han sido creadas en tu mente, en tu corazón. Han sido creadas. Entonces, mis hermanos, el día de hoy quiero dejarles en su corazón es que cualquier situación, cualquier emoción, Dios tiene el control. Dios puede controlar las emociones de tus hijos, de tu familia. Dios puede controlar eso que te hace daño, querido hermano. Quiero que pensemos en esta hora, pongámonos en pie. De que seamos un poco reflexivos porque es lo que me gusta. Le voy a pedir el favor a los chicos de DECOM que proyecten ahí. Hay un código, les voy a dar un código QR, porque lo que más me importa es que la palabra cuando sea expuesta es que usted la practique y le quede en su corazón y en su mente. Hay un código QR, por favor tómelo. Hay un ejercicio, un resumen de lo que hablamos para que usted lo haga en su casa. Compártalo en su casa, hágalo así. Mire, querido hermano, rápidamente les voy a contar ahí. Mientras yo le cuento una historia, quiero que usted piense en sus emociones. Piense en sus emociones, tranquilo. Tómese el tiempo, hermano. Estamos en un culto en el cual podemos ser honestos para con Dios y quiero que en este momento pensemos en todas esas emociones que tenemos. Mire, hermano, no importa si usted se siente triste hoy, piense en esa emoción. Si se siente frustrado, piense en esa emoción hoy. Cuando yo me alejé de la iglesia, yo estuve en la iglesia hasta más o menos los 19 años. Yo sí aprendí que yo empecé a sembrar, empecé yo mismo a sembrar dudas en mi corazón y cosas que yo no entendía las empecé como a cultivar en mi vida y poco a poco se fue convirtiendo en un cáncer. Porque yo sé que yo fui creado por Dios para el bien, hermano. Dios no te creó a ti para el mal. Amigo, hermano, joven, el que estás acá, Dios no te quiere ver mal. Nunca. Dios jamás quiere el mal para ti, quiere lo mejor para ti. Y siga pensando en su emoción. Y cuando yo me estaba alejando, yo era un servidor, era muy joven, pero yo quería hacer cosas y yo empecé a hacer cosas y a planificar todo, hermano. De tal manera que cuando me fui al mundo, inclusive la misma gente del mundo decía, usted ya conocía todas estas cosas. Algún día les cuento qué cosas hacía. Usted ya se ha experimentado eso, pero yo no era experimentado en nada. Es que en mi mente yo ya había sembrado todo eso. Yo ya quería probar cosas, quería sentirme diferente, quería experimentar, pero mi corazón era el que estaba lleno de esas cosas. Y a eso súmale que alrededor tuyo hay un enemigo como león rugiente mirando a quién devorar, entonces colocando todas las cosas y las piedras aquí, muy calculado porque es un ser muy inteligente, ¿sí? Colocó aquí, dijo por allá, de pronto 5 años antes, dijo yo le voy a poner esta piedra aquí para que él caiga y yo un día, a los 5 años después yo iba así caminando, pensando, divagando en mi corazón, llenándome de motivos, de cosas por no controlar mis emociones y yo iba así cuando ¡plá! La piedra que él puso ahí me hizo caer.
Pero ¿sí ven cómo funciona? No es que yo voy caminando distraído y me puso una piedra y yo me caí. No, así no funciona, hermanos. Porque nosotros somos inteligentes y tenemos a Dios en nuestra vida. El enemigo te coloca cosas, pero recuerda que tu peor enemigo eres tú y tienes que administrarlo y ser mayordomo de tu vida. Y cuando me fui, terminé en un mundo totalmente fatuo, feo, probando cualquier cosa. Y nada, por eso a mí ninguna cosa me aterra. Yo cuando veo a un joven y lo veo que viene, veo su estilo, su forma de vestir, su forma de hablar y todo eso, yo puedo ver para dónde va, qué está haciendo. Estoy seguro que está yendo a tal fiesta, escucha tal música, consume tal cosa, toma tal cosa. Y lo puedo ver acá. Y yo no lo juzgo, porque es que yo estuve en esa situación. Pero en medio de esa situación, hermano, había algo también que crecía dentro de mí, que creció tan fuerte, hermano. Y era un amor de Dios que nunca lo pude dejar, hermanos. Porque Dios tenía también el control de mis emociones. Y yo lo único que hacía era que en medio del mal yo le decía, Señor, mira, yo sé que estoy haciendo cosas malas, pero yo no quiero que tú te olvides de mí. Yo te necesito en mi vida. Me siento miserable, me siento frustrado, me siento así, pero yo necesito que mi vida tenga un equilibrio, que tú estés dentro de mi corazón, porque no quiero perder mi alma, mi vida, por un plato de lentejas. Porque el mundo nos da eso, te da felicidad y tú sacias tu vida, pero tú estás vendiendo tu vida por un plato de lentejas. Tú tal vez hoy estás vendiendo lo más preciado que Dios te ha dado por un plato de lentejas. Estás dejando de ser un líder, una persona importante para Dios, un hijo de Dios, por irte a hacer algo que no debes hacer, querido hermano. Yo te lo digo hoy en el nombre del Señor, que tú puedes vencer eso. Tú puedes, hermano. Dios ya vio el futuro y sabe que puede hacer así, pero tú lo puedes controlar, querido hermano. No con tus fuerzas, ese sentimiento que tú tienes, Dios lo puede controlar junto a ti, pero tú tienes que tomar la decisión, porque Dios nunca va a hacer nada que tú no quieras hacer. Él respeta tus emociones y Él sabe el dolor que sientes hoy, la frustración, lo que te hiere. Pero también te dice que es lo suficientemente grande para que esa situación quede tan pequeña ante su presencia y tú le digas, Señor, aquí estoy yo, quiero administrar mi emoción, mi vida, no quiero hacerme daño, rescátame, Señor. Pídele rescate al Señor. Piensa en este momento por un segundo, hermano, y tómate un minuto. Y quiero que cantemos otra vez la canción que estábamos hablando. Conoces mi vida, conoces mi... Es que nadie nos conoce más que el Señor. Los días míos los tienes contados. Él ya sabe cuántos voy a vivir, cuántos voy a hacer. Él ya los tiene contados, hermano. Pero tú ya tienes control de tus emociones. ¿Quieres administrar tu vida? Ahí te mandé un ejercicio para que lo hagas, ahí está. Pero sé honesto y con Dios y dile, Señor, realmente yo me dejé llevar por esto. Me dejé llevar por este deseo. Un mal deseo, hermano, te puede alejar de Dios bastante lejos. Muy lejos, querido hermano. Pero una decisión en Dios te puede acercar a Él tan poderosamente, hermano, que tú no te vas a poder nunca ir de sus brazos, nunca ir de su presencia. Tú perteneces a Dios, querido hermano. Todos los que estamos aquí, los que están en las redes, le pertenecemos a Él, no somos de nadie más, somos exclusivos, propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, marcados por cruz, pagados por precio de sangre preciosa.